Pastor exige la jubilación de un anciano a cambio de salud. Pero Padre Luis desenmascara el engaño. El sol matutino de Valencia, estado Carabobo, se filtraba a través de las ventanas empañadas del modesto apartamento donde vivía Aurelio Ramón Castillo. El hombre de 73 años despertó como cada día desde hacía 6 meses, con dolor en las articulaciones, dificultad para respirar y el peso aplastante de una realidad que parecía empeorarse semana tras semana. Su silla de ruedas estaba posicionada estratégicamente junto a la cama, como un recordatorio constante de la movilidad que había perdido después del derrame cerebral que sufrió el año anterior. Aurelio la observó con una mezcla de resignación y rebeldía. Había trabajado durante 45 años en la industria petrolera venezolana, había criado 4 hijos, había construido una vida respetable, y ahora dependía de esa estructura metálica para desplazarse por su propio hogar. El teléfono sonó con insistencia desde la sala de estar. Aurelio sabía que era una de esas llamadas que prefería no contestar, pero la curiosidad y la esperanza siempre podían más que la prudencia. Con movimientos torpes y dolorosos, logró transferirse de la cama a la silla de ruedas y se dirigió hacia el aparato. «Buenos días, hermano Aurelio», dijo la voz meliflua del pastor Teodoro Balaguera. «El Señor me despertó esta madrugada con una revelación poderosa sobre su situación. Necesito verlo urgentemente». Aurelio sintió el familiar nudo en el estómago que experimentaba cada vez que recibía una llamada del pastor. Durante los últimos 3 meses, Balaguera había estado visitándolo regularmente, siempre con nuevas revelaciones divinas, siempre con promesas cada vez más grandiosas, siempre pidiendo semillas de fe, cada vez más grandes. El pastor Teodoro Balaguera había construido su ministerio sobre una premisa simple, pero devastadoramente efectiva: identificar a las personas más vulnerables de la sociedad y convertir su desesperación en transacciones económicas disfrazadas de fe. A sus 52 años había perfeccionado un sistema que combinaba psicología manipulativa, conocimiento superficial de las escrituras y una habilidad sobrenatural para detectar exactamente qué necesitaba cada víctima escuchar. Aurelio representaba el tipo de presa perfecta: un hombre mayor, enfermo, socialmente aislado, con recursos económicos limitados pero predecibles, y lo más importante de todo, desesperadamente necesitado de esperanza. El pastor había identificado todos estos elementos desde la primera visita, cuando llegó al apartamento supuestamente para orar por la salud del anciano. «Pastor, yo no sé si puedo recibirlo hoy», murmuró Aurelio, su voz débil por la medicación y la fatiga. «Me siento muy cansado y mis hijos van a venir más tarde». «Aurelio», respondió Balaguera, su tono volviéndose más autoritario, «no puede ser casualidad que Dios me haya hablado específicamente sobre usted en mis oraciones de madrugada. Hay una ventana de oportunidad que se está abriendo para su sanidad completa, pero necesita actuar con fe inmediata». El anciano cerró los ojos. Durante 73 años había sido un hombre de fe, había asistido a la iglesia metodista de su barrio desde la juventud, había criado a sus hijos en valores cristianos. Pero después del derrame, cuando su mundo se redujo a 4 paredes y una silla de ruedas, había comenzado a cuestionar todo lo que creía sobre la bondad divina y la justicia celestial. «Está bien, pastor, venga cuando pueda», respondió, más por agotamiento que por convicción. El padre Luis Toro había llegado a Valencia la noche anterior, invitado por la parroquia de San José para impartir una serie de conferencias sobre discernimiento espiritual. Su habitación en la casa parroquial estaba ubicada en una zona residencial que le permitía caminar por las calles y observar directamente la realidad de las familias venezolanas que luchaban contra la crisis económica y social. Durante su paseo matutino, el padre Luis había notado algo que le llamó poderosamente la atención: una cantidad inusual de automóviles lujosos estacionados frente a edificios de apartamentos modestos. No era el tipo de contraste que se esperaría en un barrio de clase media trabajadora. Su experiencia en otros países le había enseñado que esos contrastes a menudo indicaban la presencia de pastores que extraían recursos de comunidades vulnerables. Aurelio abrió la puerta de su apartamento exactamente 1 hora después de la llamada telefónica. Balaguera había llegado puntualmente, como siempre, vestido con un traje azul marino que costaba más que la pensión mensual del anciano. Su sonrisa perfecta y su presencia imponente llenaron inmediatamente el pequeño espacio del apartamento. «Hermano Aurelio», dijo Balaguera, extendiendo los brazos como si fuera a abrazar a un hijo pródigo que regresa a casa. «Puedo sentir la unción especial que Dios ha puesto sobre este lugar. El Espíritu Santo me confirma que hoy es el día de su liberación total». Aurelio observó al pastor con una mezcla de esperanza y desconfianza.
Había algo en la teatralidad de Balaguer que le resultaba incómodo, pero al mismo tiempo, la desesperación por encontrar algún alivio a su sufrimiento lo hacía vulnerable a cualquier promesa de mejora. «Pastor, siéntese por favor», dijo, señalando hacia el sofá gastado que había sido el centro de reuniones familiares durante décadas. «¿Qué fue lo que Dios le reveló sobre mí?» Balaguer se acomodó en el sofá con la comodidad de quien se siente dueño del espacio. Su mirada recorrió rápidamente el apartamento, evaluando objetos de valor, fotografías familiares y cualquier indicador de la situación económica del anciano. Era un proceso automático que había refinado durante años de práctica. «Aurelio», comenzó, su voz adquiriendo el tono solemne que reservaba para las revelaciones más importantes, «Dios me mostró en visión que su enfermedad no es casualidad. Es una prueba de fe que Él ha permitido para prepararlo para un testimonio poderoso». El anciano se inclinó hacia adelante en su silla de ruedas, sus ojos brillando con una chispa de la esperanza que había estado ausente durante meses. «¿Un testimonio, pastor?» «Exactamente», continuó Balaguer, levantándose del sofá para caminar por la sala con la dramática lentitud de quien está recibiendo revelación divina en tiempo real. «Dios quiere usarlo como ejemplo de su poder sanador. Pero para eso, usted necesita demostrar una fe extraordinaria». Aurelio sintió que su respiración se aceleraba. Era la misma sensación que había experimentado durante las visitas anteriores del pastor. Una mezcla de expectativa y ansiedad que lo hacía sentir simultáneamente esperanzado y aterrorizado. «Pastor, yo he tenido fe toda mi vida. He orado, he leído la Biblia, he tratado de ser un buen cristiano», murmuró, su voz quebrándose ligeramente. «Lo sé, hermano, lo sé», respondió Balaguer, acercándose a la silla de ruedas y poniendo una mano sobre el hombro de Aurelio. La presión era firme, casi posesiva. «Pero Dios me está pidiendo algo específico de usted. Algo que va a requerir el tipo de fe que tuvo Abraham cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac». La referencia bíblica hizo que Aurelio se enderezara en su silla. Conocía la historia del patriarca, había reflexionado sobre ella durante décadas, pero nunca había pensado que pudiera aplicarse directamente a su propia situación. «¿Qué es lo que Dios quiere de mí, pastor?» Balaguer se dirigió hacia la ventana, mirando hacia la calle como si estuviera recibiendo instrucciones celestiales en ese mismo momento. Era una técnica que había perfeccionado, crear drama y expectativa antes de hacer demandas que en circunstancias normales parecerían completamente irracionales. «Aurelio», dijo finalmente volviéndose hacia el anciano con expresión solemne, «Dios me reveló que su sanidad está directamente conectada con su disposición a entregarle todo lo que tiene. Como Abraham, usted necesita demostrar que confía más en Dios que en su propia seguridad terrenal». El anciano frunció el ceño. «Pastor, yo no entiendo exactamente lo que me está pidiendo». «Su pensión, Aurelio. Dios quiere que entregue su pensión mensual como semilla de fe para su sanidad completa», dijo Balaguer, las palabras saliendo de su boca con la naturalidad de quien está acostumbrado a hacer demandas imposibles. Un silencio pesado llenó el apartamento. Aurelio miró al pastor como si no hubiera escuchado correctamente, procesando lentamente las palabras que acababa de escuchar. «Mi pensión es lo único que tengo para vivir», murmuró finalmente. «Sin ella no puedo pagar el alquiler, la comida, las medicinas». «Exactamente», replicó Balaguer, su voz ahora cargada de una autoridad que no admitía cuestionamientos. «Esa es precisamente la fe que Dios está pidiendo de usted. Fe que va más allá de la lógica humana. Fe que confía completamente en la provisión divina». Aurelio sintió que el mundo giraba a su alrededor. Durante 3 meses había entregado pequeñas cantidades como semillas de fe. 50 bolívares aquí, 100 bolívares allá. Pero la pensión completa representaba toda su independencia, toda su dignidad, toda su capacidad de sobrevivir sin depender completamente de sus hijos. «Pastor, mis hijos ya tienen suficientes problemas. No puedo ser una carga mayor para ellos», dijo, su voz temblando. «¿Sus hijos?», respondió Balaguer con desdén evidente. «Son exactamente el obstáculo que Dios quiere remover de su vida. Ellos lo han llenado de dudas, lo han hecho dependiente, han debilitado su fe con su incredulidad». La acusación contra sus hijos despertó en Aurelio una ira que no había sentido en meses. Era cierto que la relación con ellos era complicada, que a veces se sentía como una carga, que sus visitas estaban llenas de tensión y preocupación. Pero eran su familia, las únicas personas que realmente se preocupaban por su bienestar. «Pastor, mis hijos me aman. Hacen lo que pueden para ayudarme», murmuró. «¿De verdad, Aurelio?», preguntó Balaguer, su tono volviéndose condescendiente. «¿Cuándo fue la última vez que vinieron a visitarlo con alegría en lugar de obligación?
¿Cuándo fue la última vez que se preocuparon por su bienestar espiritual en lugar de solo por su bienestar físico? Las preguntas golpearon a Aurelio en lugares vulnerables de su corazón. Era cierto que las visitas de sus hijos a menudo estaban cargadas de tensión, que él se sentía como un problema que necesitaban resolver, en lugar de un padre al que amaban incondicionalmente. El padre Luis Toro había terminado su paseo matutino y se dirigía hacia la parroquia cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto urgente. Era de Esperanza Guevara, una feligresa católica que trabajaba como enfermera en el hospital local, y que había contactado con él después de escuchar sobre sus conferencias sobre manipulación espiritual. Padre Luis, decía el mensaje, necesito hablar urgentemente con usted. Hay un pastor evangélico que está abusando de un anciano enfermo en mi vecindario. El hombre está a punto de entregar toda su pensión. La situación es desesperante. El padre Luis se detuvo en la acera y respondió inmediatamente, ¿dónde puedo encontrarla? Voy inmediatamente. La respuesta llegó en segundos. Edificio Las Palmeras, apartamento 203. El pastor está allí ahora mismo. Por favor, dese prisa. Mientras tanto, en el apartamento de Aurelio, Balaguer había intensificado su presión psicológica. Se había sentado en el borde del sofá, inclinándose hacia el anciano hasta casi invadir su espacio personal. Aurelio, dijo, su voz ahora susurrante pero cargada de urgencia. Esta es la única oportunidad que Dios le va a dar. He visto lo que les pasa a las personas que rechazan el llamado divino cuando llega su momento de prueba. ¿Qué les pasa, pastor?, preguntó Aurelio, su voz apenas audible. Empeoran rápidamente, sus enfermedades se agravan, sus familias los abandonan, mueren solos y sin esperanza, respondió Balaguer, cada palabra calculada para generar el máximo impacto emocional. Aurelio cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas arrugadas. La imagen que el pastor había pintado era exactamente lo que más temía. Morir solo, abandonado, sin haber encontrado nunca alivio a su sufrimiento. ¿Usted está seguro de que Dios me va a sanar si entrego la pensión?, preguntó con la voz de un niño asustado. Completamente seguro, respondió Balaguer sin dudar. Pero tiene que ser hoy. Dios me mostró que la ventana de oportunidad se cierra mañana. En ese momento se escuchó un golpe suave en la puerta del apartamento. Balaguer frunció el ceño, molesto por la interrupción en el momento crucial de su manipulación. ¿Espera a alguien?, preguntó a Aurelio. No, nadie, respondió el anciano dirigiendo su silla de ruedas hacia la puerta. Al abrir, se encontró con una mujer de mediana edad vestida con uniforme de enfermera, y un hombre joven vestido con sotana negra, que irradiaba una tranquilidad completamente diferente a la intensidad dramática del pastor Balaguer. Don Aurelio, dijo la mujer con voz suave. Soy Esperanza Guevara, vivo en el apartamento de abajo. Este es el padre Luis Toro. Vinimos porque nos preocupa su situación. Balaguer se puso de pie inmediatamente, su expresión cambiando de la falsa serenidad pastoral a una alerta defensiva evidente. ¿Quiénes son ustedes y qué quieren aquí?, preguntó con tono agresivo. El padre Luis entró al apartamento con la tranquilidad de quien está acostumbrado a enfrentar situaciones difíciles. Su mirada recorrió rápidamente la escena. Un anciano en silla de ruedas con lágrimas en los ojos. Un hombre bien vestido con actitud defensiva. Y una atmósfera cargada de tensión emocional. Soy el padre Luis Toro, respondió con serenidad. Y estoy aquí porque me preocupan los ancianos que pueden estar siendo víctimas de abuso espiritual. La acusación directa causó una explosión inmediata en Balaguer. Abuso espiritual. Este hombre es un falso profeta católico que viene a confundir a las ovejas de Dios. El padre Luis mantuvo la calma ante el arrebato. Durante años había enfrentado reacciones similares de pastores que se sentían amenazados por la exposición de sus métodos manipulativos. Señor Balaguer, respondió con tranquilidad, si usted realmente está sirviendo a Dios, no debería temer que se examine su ministerio a la luz de las Escrituras. Aurelio observaba el intercambio con una mezcla de confusión y alivio. Por primera vez en meses, había alguien más en su apartamento además del pastor, alguien que parecía cuestionar las demandas que le habían estado haciendo. Don Aurelio, dijo Esperanza con voz suave, acercándose a su silla de ruedas. Yo he estado escuchando las conversaciones desde mi apartamento. Las paredes son delgadas y no pude evitar oír lo que este señor le está pidiendo. Esperanza, usted no tiene derecho a meterse en los asuntos espirituales de otras personas, rugió Balaguer, su máscara pastoral completamente desaparecida para revelar una agresividad pura. Tengo derecho a proteger a un anciano vulnerable, de alguien que está tratando de robarle su único medio de subsistencia, replicó Esperanza, su voz firme a pesar de la intimidación del pastor. Aurelio miró a la enfermera con ojos grandes.
¿Usted escuchó lo que el pastor me estaba pidiendo? Escuché que quiere que usted entregue toda su pensión mensual a cambio de promesas de sanidad. Eso no es ministerio cristiano, don Aurelio. Eso es estafa, respondió Esperanza sin rodeos. Balaguer se acercó amenazadoramente hacia la mujer. Cuidado con lo que dice. Usted está acusando a un ungido de Dios. Las consecuencias espirituales de sus palabras van a ser terribles. El padre Luis se interpuso físicamente entre Balaguer y Esperanza. Pastor Balaguer, un verdadero siervo de Dios, no amenaza a las personas que hacen preguntas legítimas. La intimidación es una táctica de manipuladores, no de pastores genuinos. ¿Y usted quién se cree que es para juzgar mi ministerio?, gritó Balaguer, girándose hacia el padre Luis. Usted es un idólatra católico que adora imágenes y sigue tradiciones humanas. Aurelio había estado observando el intercambio en silencio, pero algo en la agresividad de Balaguer lo estaba perturbando profundamente. Durante 3 meses, el pastor había mantenido una fachada de serenidad y autoridad espiritual. Verlo perder el control de manera tan evidente le estaba revelando aspectos de su carácter que nunca había notado. «Pastor», dijo Aurelio con voz temblorosa, «¿por qué está gritando? ¿Por qué está amenazando a esta señora que solo quiere ayudarme?». La pregunta del anciano cayó sobre el apartamento como una bomba. Balaguer se dio cuenta de que había cometido un error táctico crucial. Había revelado su verdadera naturaleza frente a su víctima principal. «Aurelio, hermano», dijo, tratando desesperadamente de recuperar su tono pastoral. «Estoy defendiendo la palabra de Dios de estos atacantes del enemigo que quieren robarte la bendición más grande de tu vida». «¿Cuál bendición?», preguntó el padre Luis directamente. «¿La bendición de quedarse sin dinero para comida y medicinas? ¿La bendición de depender completamente de otros para sobrevivir? La bendición de la sanidad divina», respondió Balaguer. Pero su voz ya no tenía la autoridad convincente de antes. «Pastor Balaguer», dijo el padre Luis sacando una Biblia pequeña de su bolsillo. «Si usted conoce las Escrituras, debe saber que Jesús nunca cobró por sus sanidades. De hecho, él echó a los mercaderes del templo precisamente por convertir la casa de oración en cueva de ladrones. La referencia bíblica directa puso a Balaguer en una posición difícil. No podía negar la veracidad de la cita sin revelar su ignorancia de las Escrituras, pero tampoco podía aceptarla sin desmantelar la base de su demanda económica. Eso era diferente, murmuró, buscando una salida. Jesús sanaba para probar su divinidad. Ahora los pastores necesitamos que la gente demuestre su fe a través de acciones concretas. ¿Acciones como entregar toda su pensión?, preguntó Esperanza con sarcasmo evidente. Aurelio había estado siguiendo la conversación con creciente claridad mental. Era como si la presencia de otras personas hubiera disipado la niebla de confusión que lo había envuelto durante los últimos meses. «Pastor», dijo, su voz adquiriendo una firmeza que no había tenido en mucho tiempo. «Durante 3 meses usted me ha pedido dinero cada vez que viene. Primero fueron 50 bolívares, después 100, después 200. Ahora quiere toda mi pensión. ¿Cuándo va a llegar mi sanidad?». La pregunta directa expuso la falla fundamental en el sistema de Balaguer. Había estado pidiendo cantidades crecientes de dinero durante meses sin producir ningún resultado tangible, y ahora su víctima principal estaba comenzando a conectar los puntos. «Aurelio», respondió Balaguer, la desesperación comenzando a filtrarse en su voz. «La sanidad viene cuando usted demuestra fe completa. Todo lo que ha sembrado hasta ahora ha sido preparación para este momento definitivo». «En otras palabras», intervino el padre Luis, «usted le está diciendo que todo el dinero que ya entregó no cuenta para nada a menos que entregue mucho más. Esa es la definición clásica de una estafa piramidal espiritual». El término «estafa» resonó en la mente de Aurelio como un campanario. Era una palabra que había estado evitando usar, incluso en sus pensamientos más privados, porque implicaba que había sido víctima de engaño durante meses. «¿Es eso lo que está haciendo conmigo, pastor?», preguntó Aurelio mirando directamente a los ojos de Balaguer. «¿Me está estafando?». Balaguer se dio cuenta de que estaba perdiendo completamente el control de la situación. Su víctima estaba despertando, tenía testigos que lo estaban desafiando, y sus técnicas habituales de manipulación no funcionaban en presencia de personas que conocían sus métodos. «Aurelio», dijo cambiando completamente de estrategia, «si usted no tiene fe suficiente para este nivel de bendición, yo entiendo, Dios no obliga a nadie, pero recuerde que las oportunidades divinas no llegan 2 veces. Era su último intento de manipulación. Hacer que Aurelio sintiera que rechazar la demanda sería rechazar a Dios mismo, y que perdería para siempre la posibilidad de sanidad. Esperanza reconoció inmediatamente la táctica. «Don Aurelio, ¿usted realmente cree que Dios va a castigarlo por no entregar su dinero de supervivencia a este hombre?».
Aurelio pensó cuidadosamente antes de responder. Durante 73 años había conocido a Dios como un Padre amoroso, no como un extorsionador celestial que demandaba pagos a cambio de bendiciones. No, respondió finalmente, su voz firme y clara. El Dios que yo conozco no funciona así. La declaración de Aurelio fue devastadora para Balaguer. Después de meses de condicionamiento psicológico, su víctima principal había logrado discernir entre manipulación y fe genuina. Aurelio, usted está cometiendo un error terrible, dijo Balaguer, haciendo un último intento desesperado. Está rechazando la mano extendida de Dios por escuchar a enemigos de la fe. Pastor, interrumpió el padre Luis, si Dios realmente le hubiera dado una revelación sobre la sanidad de don Aurelio, esa revelación no dependería del dinero. La gracia divina es gratuita. No se compra ni se vende. Usted no entiende nada sobre el poder de la fe, rugió Balaguer, perdiendo completamente la compostura. Entiendo sobre el poder del abuso, replicó el padre Luis tranquilamente. Y entiendo que usted está aprovechándose de un anciano enfermo y desesperado para beneficio económico personal. En ese momento se escuchó un golpe más fuerte en la puerta. Esperanza fue a abrir y encontró a 3 personas. Una mujer joven, un hombre de mediana edad y otra mujer mayor. Eran evidentemente familiares de Aurelio. Papá, dijo la mujer joven entrando rápidamente al apartamento. La señora Esperanza nos llamó y nos dijo que... ¿Qué está pasando aquí? Aurelio miró a su hija menor, Alejandra, con una mezcla de alivio y vergüenza. Durante meses había estado ocultando las visitas del pastor y las demandas económicas porque tenía miedo de que sus hijos pensaran que estaba perdiendo la razón. Hija, murmuró, el pastor Balaguer me estaba pidiendo que le diera toda mi pensión para que Dios me sane. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 familiares miraron a Balaguer como si estuvieran viendo a un criminal en flagrante delito. ¿Usted qué? Preguntó Roberto, el hijo mayor de Aurelio, su voz cargada de indignación. Balaguer se dio cuenta de que la situación se había vuelto completamente insostenible. Estaba rodeado de testigos hostiles, su víctima principal había comenzado a resistirse, y ahora tenía que enfrentar a la familia del anciano. Ustedes no entienden, dijo, tratando de mantener algún vestigio de autoridad. Su padre necesita demostrar fe extraordinaria para recibir sanidad extraordinaria. Lo que mi padre necesita, replicó Alejandra con ira evidente, es que los aprovechados como usted lo dejen en paz. El hermano mayor de Aurelio, Gustavo, había permanecido callado hasta ese momento, pero ahora se acercó directamente a Balaguer. ¿Cuánto dinero le ha sacado ya a mi papá?, preguntó sin rodeos. Aurelio miró a sus hijos con vergüenza. Durante estos 3 meses he entregado como 1,200 bolívares en diferentes ocasiones. La cifra cayó sobre la familia como una bofetada. 1,200 bolívares representaban más de 1/3 de la pensión mensual de Aurelio, dinero que había estado necesitando desesperadamente para medicinas y gastos básicos. ¡1,200 bolívares! Gritó Roberto. Papá, nosotros hemos estado preocupados porque usted nos decía que no tenía dinero para las medicinas. Aurelio comenzó a llorar. No de tristeza, sino de una mezcla compleja de alivio, vergüenza y liberación. Yo pensé que si tenía fe suficiente, Dios me iba a sanar y ustedes no tendrían que preocuparse más por mí. Alejandra se arrodilló junto a la silla de ruedas de su padre y tomó sus manos entre las suyas. Papá, nosotros nos preocupamos por usted porque lo amamos, no porque sea una carga. Y ningún Dios verdadero pediría que usted se quedara sin dinero para vivir. El padre Luis había observado toda la escena en silencio, reconociendo que la presencia de la familia estaba logrando lo que ningún argumento teológico habría podido conseguir: mostrarle a Aurelio que tenía personas que realmente se preocupaban por él sin condiciones económicas. Don Aurelio, dijo suavemente, su familia está aquí porque lo aman. No necesitan que usted demuestre nada. No le piden dinero, no lo condicionan. Esa es la diferencia entre el amor genuino y la manipulación. Balaguer se dio cuenta de que había perdido completamente la partida. Su víctima estaba rodeada de apoyo. Sus métodos habían sido expuestos, y su reputación estaba siendo destruida frente a testigos múltiples. Ustedes van a lamentarse de haber interrumpido los planes de Dios, dijo, recogiendo su maletín y dirigiéndose hacia la puerta. Aurelio, cuando su condición empeore y no haya más oportunidades de sanidad, recordará este día. Pastor Balaguer, dijo el padre Luis antes de que saliera. Una última pregunta. ¿En qué seminario estudió teología? La pregunta detuvo a Balaguer en seco. Era exactamente el tipo de cuestionamiento que había estado evitando durante años.
porque exponía la falta de formación teológica que caracterizaba a muchos pastores autoproclamados. «Yo no necesité seminario», respondió con arrogancia. «Dios me llamó directamente y me ungió con su espíritu». «Esa respuesta», replicó el padre Luis, «confirma exactamente lo que sospechaba. Usted no tiene formación bíblica real, no tiene supervisión eclesiástica y no responde ante ninguna autoridad excepto usted mismo. Es precisamente el perfil de un lobo vestido de oveja». Gustavo se acercó a Balaguer con expresión amenazante. «Si vuelvo a saber que usted está molestando a mi papá o a cualquier otro anciano de este edificio, voy a hacer una denuncia formal ante las autoridades». «Ustedes no pueden amenazar a un siervo de Dios», gritó Balaguer, pero su voz sonaba más desesperada que autoritaria. «No estamos amenazando a un siervo de Dios», respondió Roberto. «Estamos advirtiendo a un estafador que se aprovecha de personas vulnerables». Balaguer salió del apartamento dando un portazo, pero su ira no podía ocultar la humillación de haber sido completamente desenmascarado frente a múltiples testigos. Esperanza cerró la puerta y se volvió hacia la familia. «Don Aurelio, usted necesita reportar esto. Ese hombre está haciendo lo mismo con otros ancianos del barrio». Aurelio miró a sus hijos, después al padre Luis, y finalmente a Esperanza. Por primera vez en meses se sentía apoyado en lugar de manipulado, amado en lugar de condicionado. «¿Ustedes creen que debería hacer una denuncia formal?», preguntó a su familia. «Papá», respondió Alejandra, «no solo creemos que debería hacerla. Vamos a acompañarlo a hacerla. Ese hombre no puede seguir abusando de personas como usted». El apartamento de Aurelio se había transformado completamente. Lo que una hora antes era el escenario de una manipulación psicológica sistemática, ahora se había convertido en una reunión familiar cargada de amor genuino y determinación de proteger al patriarca de futuros abusos. El padre Luis observaba la dinámica familiar con profunda satisfacción. Durante años había visto casos similares en diferentes países, pero pocas veces había presenciado una intervención tan efectiva y oportuna. La presencia de los hijos de Aurelio había logrado en minutos lo que él tal vez habría tardado horas en conseguir a través de argumentos teológicos. «Padre», dijo Gustavo dirigiéndose al sacerdote, «nosotros no somos católicos, pero queremos agradecerle por haber venido para ayudar a nuestro papá. Sin usted y la señora Esperanza no sabemos qué habría pasado». «Gustavo», respondió el padre Luis, «el amor por los ancianos vulnerables trasciende las diferencias denominacionales. Cualquier cristiano genuino debe proteger a los más débiles, de quienes se aprovechan de su fe». Alejandra había estado revisando los papeles financieros de su padre, tratando de entender el alcance completo del daño económico que Balaguer había causado durante los últimos meses. «Papá», dijo con voz preocupada, «aquí veo que usted ha retirado dinero de sus ahorros 5 veces diferentes. ¿Todo esto se lo dio al pastor?». Aurelio asintió con vergüenza. «Él me decía que cada semilla de fe era una inversión en mi sanidad futura, que Dios iba a multiplicar todo lo que entregara cuando me curara completamente». Roberto se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, la indignación visible en cada paso. «Ese maldito aprovechado le ha robado casi 2,000 bolívares en total. Dinero que usted necesitaba para vivir dignamente». «Roberto, no maldigas», murmuró Aurelio con la autoridad paternal que había ejercido durante décadas, pero también con una sonrisa que indicaba que estaba recuperando su sentido de dignidad personal. Esperanza había estado observando la interacción familiar con creciente preocupación. Como enfermera, había visto múltiples casos de abuso hacia ancianos, y sabía que la manipulación espiritual era una de las formas más devastadoras, porque atacaba no solo los recursos económicos de las víctimas, sino también su identidad espiritual más profunda. «Don Aurelio», dijo acercándose a su silla de ruedas, «yo he visto lo que ese hombre hace con otros ancianos del vecindario. Usted no es el único. Hay al menos 3 personas más en este edificio que han estado entregándole dinero regularmente». La revelación causó un murmullo de indignación entre los familiares. Alejandra dejó los papeles que estaba revisando y miró directamente a Esperanza. «¿Quiénes más están siendo víctimas de ese estafador?». «Doña Carmen del apartamento 108, don Miguel del segundo piso y creo que también la señora Beatriz del apartamento 215, enumeró Esperanza. «Todos son ancianos que viven solos, todos tienen problemas de salud y todos han estado entregando dinero a cambio de promesas de sanidad». El padre Luis había estado tomando notas mentales durante toda la conversación. La descripción que Esperanza estaba haciendo correspondía exactamente al patrón de comportamiento que había observado en pastores manipulativos en otros países: identificar víctimas vulnerables con características similares y aplicar las mismas técnicas de extorsión espiritual. «Esperanza», dijo, «¿usted cree que esas personas estarían dispuestas a hablar sobre sus experiencias con Balaguer?».
Creo que sí, especialmente si saben que no están solas, que otros han pasado por lo mismo, respondió ella. El problema es que todos sienten vergüenza, como don Aurelio se sentía. Creen que si hablan van a parecer tontos por haber caído en el engaño. Gustavo había estado escuchando la conversación con creciente determinación. ¿Sabe qué? Vamos a hablar con esas personas. Si ese tipo está haciendo esto sistemáticamente, necesitamos exponerlo públicamente. Hijo, murmuró Aurelio. Yo no sé si quiero que todo el mundo sepa que fui tan ingenuo. Alejandra se arrodilló nuevamente junto a la silla de su padre y tomó sus manos. Papá, usted no fue ingenuo. Usted fue víctima de un criminal que se especializa en manipular personas desesperadas por encontrar alivio a su sufrimiento. Eso no lo hace tonto, lo hace humano. Las palabras de su hija tocaron algo profundo en el corazón de Aurelio. Durante meses había cargado con la vergüenza secreta de sospechar que estaba siendo engañado, pero no tener la fuerza emocional para enfrentar esa realidad. Padre Luis, dijo girando su silla hacia el sacerdote. ¿Usted cree que es posible que Dios use este sufrimiento para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo? La pregunta reveló la profundidad espiritual genuina del anciano. A pesar de haber sido víctima de manipulación religiosa, todavía podía concebir propósito divino en su experiencia de dolor. Don Aurelio, respondió el padre Luis con emoción evidente, creo que esa es exactamente la manera en que Dios obra. Transforma nuestras heridas en instrumentos de sanidad para otros. Su testimonio podría salvar a muchos ancianos de sufrir lo que usted ha sufrido. Roberto había estado reflexionando sobre la situación desde una perspectiva más práctica. ¿Ustedes creen que podríamos recuperar algo del dinero que ese estafador le robó a mi papá? Es muy difícil, respondió el padre Luis con honestidad. Los manipuladores espirituales generalmente operan en zonas grises legales. Técnicamente, su papá entregó el dinero voluntariamente, aunque bajo presión psicológica. Pero eso es exactamente lo que hace que sea una estafa, replicó Gustavo. Usar manipulación psicológica para extorsionar dinero de personas vulnerables debería ser un delito. Esperanza asintió. En algunos países ya están creando leyes específicas contra el abuso espiritual, especialmente cuando involucra a ancianos o personas con condiciones médicas graves. En ese momento, el teléfono de Aurelio comenzó a sonar. Todos en la habitación se tensaron, temiendo que fuera Balaguer intentando continuar su manipulación a través de llamadas telefónicas. Aurelio miró el identificador de llamadas y frunció el ceño. Es un número que no reconozco. Conteste, papá, dijo Alejandra. Si es ese hombre, vamos a decirle exactamente lo que pensamos de él. Aurelio levantó el teléfono con manos temblorosas. ¿Aló? Don Aurelio, dijo una voz femenina que no reconoció. Habla Carmen Rodríguez, del apartamento 108. La señora Esperanza me dijo que usted también ha estado teniendo problemas con el pastor Balaguer. Aurelio miró a Esperanza con sorpresa. Ah, sí, señora Carmen. Efectivamente, he tenido situaciones difíciles con él. Don Aurelio, ¿podríamos reunirnos? Yo también he estado entregándole dinero durante meses, y después de lo que pasó esta mañana en su apartamento, creo que necesitamos hablar todos los que hemos sido víctimas de este hombre. La propuesta de Carmen era exactamente lo que el padre Luis había estado esperando. Una víctima dispuesta a hablar públicamente podía animar a otras a hacer lo mismo, creando un efecto dominó que podía exponer completamente las operaciones de Balaguer. Carmen, respondió Aurelio, su voz adquiriendo una firmeza sorprendente. Me parece una excelente idea. ¿Quiere venir a mi apartamento? Tengo aquí a mi familia, a la señora Esperanza y a un sacerdote que nos está ayudando. Voy inmediatamente, respondió Carmen. Y creo que puedo traer también a don Miguel. Él está dispuesto a hablar sobre lo que ese pastor le ha estado haciendo. Cuando Aurelio colgó el teléfono, la atmósfera en el apartamento había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una intervención desesperada para salvar a un anciano de una estafa, se estaba convirtiendo en una operación más amplia para exponer y detener un patrón sistemático de abuso. Padre Luis, dijo Gustavo, ¿usted estaría dispuesto a ayudarnos a organizar esto de manera más formal? Creo que necesitamos documentar todo lo que ha estado pasando. Por supuesto, respondió el padre Luis. Pero necesitamos ser muy cuidadosos. Balaguer va a defenderse agresivamente cuando se dé cuenta de que sus víctimas se están organizando contra él. Esperanza había estado pensando en los aspectos prácticos de la situación. ¿Ustedes creen que deberíamos contactar a los medios de comunicación? Una historia como esta podría advertir a otros ancianos sobre este tipo de estafas. Es una posibilidad, respondió el padre Luis. Pero primero necesitamos tener toda la información organizada y a las víctimas preparadas para hablar públicamente.
Los manipuladores como Balaguer son muy hábiles para voltear las situaciones y hacerse pasar por víctimas de persecución religiosa. Alejandra había regresado a revisar los papeles financieros de su padre, esta vez con una perspectiva más analítica. «Papá, ¿usted tiene registros de todas las veces que le entregó dinero al pastor?» «Algunos», respondió Aurelio. Él siempre decía que era importante llevar registro de las semillas de fe para poder ver cómo Dios las multiplicaría. «Perfecto», dijo Roberto. «Esos registros van a ser evidencia crucial si decidimos hacer una denuncia formal». En ese momento se escuchó un golpe suave en la puerta. Esperanza fue a abrir y encontró a una mujer mayor de unos 65 años, acompañada por un hombre de edad similar que caminaba con bastón. «Don Aurelio», dijo la mujer al entrar, «soy Carmen Rodríguez. Este es Miguel Herrera. Los dos hemos venido porque ya no podemos seguir callando lo que ese hombre nos ha estado haciendo». La llegada de Carmen y Miguel transformó completamente la dinámica del apartamento. Ya no era la familia de Aurelio tratando de protegerlo de un abusador, sino un grupo de víctimas y aliados organizándose para enfrentar un problema sistemático. Carmen se sentó en una de las sillas que Roberto había traído de la cocina y respiró profundamente antes de comenzar a hablar. «Yo he estado entregándole dinero a Balaguer durante 4 meses», dijo, su voz temblando ligeramente. «Me prometió que si demostraba fe suficiente, Dios iba a curar mi artritis y me iba a devolver la movilidad completa». Miguel asintió. «Y a mí me dijo que mi diabetes se iba a curar completamente si entregaba mis ahorros como semilla de fe. He gastado todo lo que tenía guardado para emergencias». El padre Luis había estado tomando notas mientras escuchaba los testimonios. Los patrones eran idénticos. Identificación de vulnerabilidades específicas, promesas de sanidad directamente relacionadas con esas vulnerabilidades y demandas económicas progresivamente mayores. «Carmen, Miguel», dijo, «¿alguno de ustedes ha visto mejoras reales en su condición médica después de entregar el dinero?» Ambos ancianos negaron con la cabeza. Carmen habló por los dos. «Al contrario, creo que el estrés de gastar dinero que necesitaba para otras cosas ha empeorado mi condición general». Gustavo se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, procesando la información que estaba escuchando. «Esto es increíble. Ese hombre está operando una red sistemática de estafas dirigida específicamente a ancianos enfermos. Y probablemente tiene muchas más víctimas de las que conocemos», añadió Esperanza. «Estos son solo los casos en este edificio. Él opera en toda la ciudad». Alejandra había estado pensando en los aspectos legales de la situación. «¿Ustedes creen que podríamos presentar una demanda colectiva contra este hombre?» El padre Luis consideró la pregunta cuidadosamente. «Es posible, pero van a necesitar asesoría legal especializada. El abuso espiritual es un área compleja del derecho». Carmen había estado escuchando la conversación con creciente determinación. «Yo no me importa lo que cueste o lo difícil que sea. Ese hombre me quitó el dinero que había ahorrado para los medicamentos de mi nieta. No puedo permitir que siga haciéndole esto a otras personas». Miguel asintió vigorosamente. «Y yo perdí los ahorros que tenía para reparar el techo de mi casa antes de la temporada de lluvias. Ahora no sé qué voy a hacer cuando empiecen las goteras». Los testimonios estaban revelando el alcance real del daño que Balaguer había causado. No se trataba solo de dinero robado, sino de vidas alteradas, necesidades básicas desatendidas y dignidad humana destruida. «Hermanos», dijo el padre Luis, usando un término que sabía que resonaría con todos los presentes independientemente de su denominación religiosa, «lo que ustedes están haciendo al hablar requiere gran valor. Están protegiendo a futuros ancianos de sufrir lo que ustedes han sufrido». Aurelio había estado observando todo el intercambio con una mezcla de tristeza y esperanza. Tristeza por descubrir que su sufrimiento no había sido único, pero esperanza al ver que tenía aliados en su lucha contra el abuso. «Padre Luis», dijo, «¿usted cree que deberíamos confrontar públicamente a Balaguer? ¿Pedirle que devuelva el dinero que nos ha robado?» «Don Aurelio», respondió el padre Luis, «los manipuladores como Balaguer rara vez devuelven dinero voluntariamente, pero confrontarlo públicamente podría evitar que consiga nuevas víctimas». Roberto había estado pensando en estrategias más directas. ¿Y si organizamos una reunión en el templo donde él predica? ¿Confrontarlo frente a toda su congregación? «Es arriesgado», respondió Esperanza. «Él tiene seguidores leales que podrían reaccionar agresivamente contra ustedes». Carmen se inclinó hacia adelante en su silla. «Pero también tiene feligreses que podrían estar pasando por lo mismo que nosotros. Si hablamos públicamente, podrían animarse a denunciar también». El padre Luis reconoció la sabiduría en el comentario de Carmen. «Tienen razón.
Muchas veces las víctimas permanecen calladas porque creen que están solas. Ver a otras personas hablando puede darles el valor necesario para buscar ayuda. Gustavo había estado considerando los riesgos y beneficios de diferentes estrategias. ¿Y si empezamos con algo más pequeño? Una reunión en este mismo edificio, invitando a todos los vecinos para advertirles sobre las tácticas de Balaguer. Me parece una excelente idea, respondió Alejandra. Podríamos usar la sala comunal del edificio. Invitar a todos los residentes a una charla sobre cómo reconocer y prevenir el abuso espiritual. Miguel había estado callado durante la mayor parte de la conversación, pero ahora levantó la mano tímidamente. Yo conozco a más personas que han tenido problemas con pastores similares, no necesariamente con Balaguer, pero con otros que usan los mismos métodos. La revelación de Miguel abrió una perspectiva aún más amplia del problema. No se trataba solo de un pastor manipulativo individual, sino de un patrón de comportamiento que se había extendido entre múltiples líderes religiosos autoproclamados. Miguel, dijo el padre Luis, ¿esas personas estarían dispuestas a hablar sobre sus experiencias? Creo que sí, respondió Miguel. Especialmente una señora llamada Rosa que vive en el barrio de al lado. Ella perdió toda su pensión con un pastor que le prometió multiplicársela si demostraba fe suficiente. El apartamento se había convertido en el centro de operaciones de lo que comenzaba a parecer un movimiento más amplio de protección a ancianos vulnerables. Carmen, Miguel y Aurelio ya no eran víctimas aisladas, sino parte de un grupo organizado con propósito común. ¿Saben qué?, dijo Carmen, su voz adquiriendo una determinación que no había tenido en meses. Yo creo que ha llegado el momento de que todos nosotros dejemos de sentirnos avergonzados y empecemos a sentirnos indignados. Las palabras de Carmen resonaron en el apartamento como una declaración de guerra contra la victimización. Miguel asintió vigorosamente, su bastón golpeando el suelo en señal de aprobación. Carmen tiene razón, dijo Miguel con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Nosotros no somos los criminales aquí. Ese hombre es quien debería sentirse avergonzado. Esperanza había estado observando la transformación emocional de los tres ancianos con profunda satisfacción profesional. Como enfermera, sabía que el momento en que una víctima de abuso pasaba de la vergüenza a la indignación era crucial para su proceso de recuperación psicológica. Exactamente, dijo Esperanza. Ustedes son víctimas de un delito. No tienen por qué esconderse como si hubieran hecho algo malo. El padre Luis había estado reflexionando sobre la dinámica que se estaba desarrollando en el apartamento. La presencia de múltiples víctimas compartiendo experiencias similares estaba creando exactamente el tipo de fortalecimiento mutuo que necesitaban para enfrentar a su abusador. Hermanos, dijo el padre Luis, lo que están experimentando ahora es lo que en psicología se llama empoderamiento colectivo. Individualmente se sentían indefensos, pero juntos descubren que tienen poder para cambiar la situación. Roberto había estado escuchando la conversación con creciente admiración por el valor que estaban demostrando los tres ancianos. ¿Saben qué me parece increíble? Hace una hora mi papá estaba a punto de entregarle toda su pensión a ese estafador. Ahora está organizando una resistencia contra él. Aurelio miró a su hijo con una sonrisa que no había tenido en meses. Roberto, durante mucho tiempo me sentí como una carga para ustedes, como alguien que solo causaba problemas. Pero ahora siento que puedo hacer algo útil, algo que puede ayudar a otras personas. Alejandra se acercó a la silla de su padre y le dio un beso en la frente. Papá, usted nunca ha sido una carga. Y ahora está demostrando que sigue siendo el hombre fuerte y protector que siempre conocimos. Carmen había estado pensando en aspectos prácticos de su nuevo plan de resistencia. ¿Ustedes creen que deberíamos contactar a la iglesia donde Balaguer predica regularmente? Tal vez el pastor principal no sabe lo que está haciendo. Carmen, respondió el padre Luis con experiencia adquirida en casos similares. Desafortunadamente, muchas veces los líderes de esas organizaciones sí saben lo que está pasando, pero lo toleran porque también se benefician económicamente. Miguel frunció el ceño. ¿Usted dice que puede haber más pastores involucrados en esto? Es posible, respondió el padre Luis. Los manipuladores espirituales a menudo operan en redes informales. Se comparten técnicas, se refieren víctimas entre sí, e incluso a veces dividen territorios para evitar competencia directa. La revelación causó un murmullo de indignación entre los presentes. Gustavo se puso de pie y comenzó a caminar por la sala, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Esto es mucho más grande de lo que pensábamos, murmuró. No estamos hablando de un estafador individual, sino de toda una red organizada. Esperanza asintió. Y probablemente han estado operando durante años sin que nadie los desafíe efectivamente. En ese momento, el teléfono de Carmen comenzó a sonar. Ella miró el identificador de llamadas y palideció visiblemente.
Es Balaguer, murmuró con voz temblorosa. El apartamento se sumió en un silencio tenso. Era evidente que el pastor había comenzado a contactar a sus otras víctimas, probablemente tratando de hacer control de daños después de la confrontación en el apartamento de Aurelio. Conteste, dijo el padre Luis con tranquilidad. Pero póngalo en altavoz para que todos podamos escuchar lo que dice. Carmen respiró profundamente y activó el altavoz antes de responder. ¿Aló? Carmen, hermana querida, dijo la voz meliflua de Balaguer. He estado orando por usted toda la mañana. El Señor me reveló que usted está siendo atacada por espíritus de confusión. La familiar técnica de manipulación causó que Carmen se tensara automáticamente, pero la presencia de sus aliados le dio fuerzas para resistir. Pastor Balaguer, respondió con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Yo no estoy confundida, estoy despierta por primera vez en meses. Un silencio tenso siguió al otro lado de la línea. Balaguer no había esperado resistencia directa de Carmen, especialmente no con esa claridad y determinación. Carmen, dijo finalmente, su tono volviéndose más autoritario. Usted está siendo influenciada por enemigos de la fe. Ese sacerdote católico que visitó a Aurelio es un enviado del diablo para dividir el rebaño de Dios. Pastor, replicó Carmen, si usted realmente fuera un pastor de Dios, no estaría robándoles dinero a ancianos enfermos. La acusación directa provocó una explosión de ira en Balaguer. Carmen Rodríguez, usted no sabe el error terrible que está cometiendo. Está rechazando la mano extendida de Dios por escuchar a falsos profetas. Miguel se inclinó hacia el teléfono. Pastor Balaguer, habla Miguel Herrera. Yo también estoy aquí y también estoy despierto. Usted nos ha estado robando durante meses. La revelación de que había múltiples víctimas organizándose contra él claramente perturbó a Balaguer. Su voz perdió parte de su autoridad calculada. Miguel, hermano, usted también está siendo confundido. Satanás está usando la desesperación de su condición médica para hacerlo dudar de los planes de Dios. Los únicos planes que veo aquí, intervino Aurelio acercando su silla al teléfono, son los suyos para enriquecerse con nuestro sufrimiento. Aurelio Castillo, rugió Balaguer, usted va a lamentarse amargamente de esta decisión. Cuando su condición empeore y no haya más oportunidades de sanidad, recordará este día. El padre Luis decidió que era momento de intervenir directamente. Pastor Balaguer, habla el padre Luis Toro. ¿Puede explicarme bíblicamente por qué Jesús nunca cobró por sus sanidades? La pregunta teológica directa puso a Balaguer en una posición imposible. No podía negarla sin revelar ignorancia bíblica, pero tampoco podía responderla sin desmantelar la base de su sistema de extorsión. Usted no tiene autoridad para cuestionarme, gritó Balaguer. Usted es un idólatra que adora imágenes. Pastor, respondió el padre Luis con tranquilidad. Evitar responder preguntas bíblicas directas no es señal de autoridad espiritual, sino de falta de conocimiento genuino. Carmen había estado escuchando el intercambio con creciente claridad sobre la naturaleza real de Balaguer. Pastor, durante 4 meses usted me ha pedido dinero cada vez que nos vemos. ¿Cuándo exactamente va a llegar mi sanidad? Su sanidad llegará cuando demuestre fe completa, respondió Balaguer, recurriendo a su fórmula estándar. ¿Y fe completa significa darle todo mi dinero? Preguntó Miguel con sarcasmo evidente. Significa confiar más en Dios que en su propia seguridad material, replicó Balaguer. Pero su voz ya no tenía la convicción de antes. Gustavo había estado escuchando la conversación con indignación creciente. Se acercó al teléfono y habló directamente al micrófono. Balaguer, habla Gustavo Castillo, hijo de Aurelio. Si vuelve a contactar a mi padre o a cualquiera de estos ancianos, voy a hacer una denuncia formal ante las autoridades. Usted no puede amenazar a un siervo de Dios, gritó Balaguer. No estoy amenazando a un siervo de Dios, replicó Gustavo. Estoy advirtiendo a un estafador que se aprovecha de personas vulnerables. Roberto se acercó también al teléfono. Y habla Roberto Castillo. Nosotros ya tenemos documentados todos los dineros que usted le robó a nuestro padre. Tenemos testigos de sus amenazas y manipulaciones. Su operación criminal está llegando a su fin. La amenaza legal directa claramente perturbó a Balaguer. Su voz perdió toda pretensión de autoridad espiritual y reveló el pánico subyacente. Ustedes no saben con quién se están metiendo, murmuró. Yo tengo conexiones, tengo influencia, tengo... ¿Qué tiene?, preguntó Alejandra. ¿Una red de cómplices que también se dedican a estafar ancianos? El silencio que siguió fue revelador. Balaguer se había dado cuenta de que había revelado demasiado sobre la naturaleza organizada de sus operaciones. Esto no va a quedar así, dijo finalmente con voz amenazante.
Ustedes van a lamentarse de haber interferido con los planes de Dios. Pastor Balaguer, intervino el padre Luis con voz firme. Sus amenazas confirman exactamente lo que sospechábamos. Un verdadero pastor no amenaza a las ovejas que buscan protección contra lobos vestidos de ovejas. Balaguer colgó el teléfono abruptamente, dejando a todos los presentes en un silencio cargado de tensión y determinación. Carmen fue la primera en hablar. ¿Escucharon eso? Él admitió que tiene conexiones, que tiene una red. Esto es exactamente lo que el padre Luis sospechaba. Miguel asintió vigorosamente. Y las amenazas que hizo confirman que sabe exactamente lo que está haciendo. No es un pastor confundido, es un criminal consciente. Esperanza había estado tomando notas durante toda la llamada telefónica. Esas amenazas pueden ser evidencia adicional si decidimos hacer una denuncia formal. El padre Luis había estado reflexionando sobre las implicaciones de lo que acababan de escuchar. Hermanos, esa llamada confirmó varias cosas importantes. Balaguer opera como parte de una red más grande. Usa las mismas técnicas con múltiples víctimas y recurre a amenazas cuando pierde control. Aurelio había estado observando todo el intercambio con una mezcla de miedo y admiración. Padre, ¿usted cree que ese hombre puede realmente hacernos daño? Don Aurelio, respondió el padre Luis. Los manipuladores como Balaguer generalmente son cobardes. Su poder viene de mantener a las víctimas aisladas y aterrorizadas. Cuando las víctimas se organizan y hablan públicamente, pierden la mayoría de su capacidad de hacer daño. Roberto había estado pensando en medidas de seguridad práctica. Aún así, creo que deberíamos tomar precauciones. Cambiar las cerraduras, instalar mirillas en las puertas. Tal vez contactar a la policía local para que estén al tanto de la situación. Son medidas sensatas, concordó el padre Luis. Pero lo más importante es seguir adelante con el plan de exponer públicamente lo que ha estado pasando. Carmen se puso de pie con determinación renovada. ¿Saben qué? Después de escuchar esa llamada, estoy más convencida que nunca de que necesitamos hablar públicamente sobre esto. Yo también, añadió Miguel. Ese hombre reveló su verdadera naturaleza. Ya no puedo tener dudas sobre si estoy haciendo lo correcto al denunciarlo. Gustavo había estado considerando estrategias más amplias. ¿Y si contactamos a otros edificios del barrio? Si Balaguer tiene víctimas aquí, probablemente las tiene en todo el sector. Excelente idea, respondió Esperanza. Yo conozco a los administradores de varios edificios cercanos. Podríamos organizar reuniones informativas en múltiples ubicaciones. El padre Luis observó cómo el grupo había evolucionado de víctimas aisladas a organizadores activos de resistencia comunitaria. Hermanos, lo que están planeando tiene el potencial de proteger a cientos de ancianos vulnerables. Es un ministerio genuino de protección a los más débiles. Alejandra había estado pensando en aspectos mediáticos de la campaña. ¿Ustedes creen que deberíamos contactar a periodistas locales? Una historia como esta podría tener impacto más allá de nuestro barrio. Es posible, respondió el padre Luis. Pero necesitamos estar muy bien preparados antes de involucrar medios de comunicación. Los manipuladores como Balaguer son expertos en presentarse como víctimas de persecución religiosa. Carmen había estado considerando el timing de sus acciones. ¿Cuándo creen que deberíamos organizar la primera reunión comunitaria? Lo más pronto posible, respondió Miguel. Cada día que pasa, Balaguer puede conseguir nuevas víctimas o presionar más a las que ya tiene. Aurelio había estado observando todo el proceso de planificación con creciente asombro por su propia transformación. No puedo creer que esta mañana estaba a punto de entregarle toda mi pensión a ese hombre, y ahora estoy organizando una campaña para exponerlo. Papá, dijo Roberto con orgullo evidente. Usted está demostrando exactamente por qué lo admiramos tanto. Incluso en circunstancias difíciles, encuentra maneras de proteger a otros. El padre Luis había estado observando la dinámica familiar con profunda satisfacción. Don Aurelio, lo que está haciendo requiere el mismo tipo de valor que demostró durante toda su vida de trabajo y servicio. Solo que ahora está aplicando ese valor para proteger a otros ancianos. Padre, respondió Aurelio, creo que por primera vez en meses me siento útil otra vez. Me siento como si mi experiencia pudiera servir para algo positivo. Carmen se acercó a la silla de Aurelio y puso una mano en su hombro. Don Aurelio, si usted no hubiera tenido el valor de recibir ayuda esta mañana, Miguel y yo seguiríamos siendo víctimas solitarias. Usted nos dio la oportunidad de descubrir que no estábamos solos. La observación de Carmen reveló una verdad importante. A veces, las víctimas de abuso necesitan ver a otras víctimas resistiendo para encontrar su propio valor de resistir. Es cierto, añadió Miguel. Ver que otros han pasado por lo mismo y están dispuestos a hablar me da fuerzas para hacer algo que nunca pensé que podría hacer.
Esperanza había estado revisando su agenda de trabajo. ¿Qué les parece si organizamos la primera reunión para mañana en la tarde? Podríamos usar la sala comunal de este edificio y invitar a todos los residentes. Perfecto, respondió Gustavo. Eso nos da tiempo para contactar a las personas de otros edificios y preparar bien la presentación. El padre Luis había estado considerando su propio papel en los eventos que se estaban desarrollando. Hermanos, yo estaré aquí hasta pasado mañana. Puedo ayudarles a organizar la primera reunión, pero después ustedes van a necesitar continuar el trabajo por su propia cuenta. Padre, dijo Carmen, ¿usted cree que estamos preparados para hacer esto sin su ayuda? Completamente preparados, respondió el padre Luis con convicción. Ustedes han demostrado valor, organización y sobre todo amor genuino por otros que están sufriendo. Esas son las cualidades más importantes para este tipo de trabajo. Roberto había estado pensando en la logística de la reunión del día siguiente. Vamos a necesitar preparar folletos informativos, tal vez una presentación visual y definitivamente necesitamos invitar a tantas personas como sea posible. Yo puedo encargarme de los folletos, ofreció Alejandra. Trabajo en una imprenta, así que tengo acceso a equipo y materiales. Y yo puedo contactar a mis colegas enfermeras, añadió Esperanza. Muchas de ellas han visto casos similares y podrían estar interesadas en participar. El apartamento se había convertido en el cuartel general de una operación que comenzaba a tomar dimensiones mucho mayores de lo que cualquiera había anticipado. Aurelio observaba toda la actividad con una mezcla de orgullo y asombro. Padre Luis, dijo, ¿usted cree que Dios puede usar algo tan doloroso como lo que me pasó para ayudar a otras personas? El padre Luis sonrió con emoción genuina. Don Aurelio, creo que esa es exactamente la manera en que Dios obra más frecuentemente. Transforma nuestras heridas en instrumentos de sanidad para otros. Su testimonio va a salvar a muchos ancianos de sufrir lo que usted sufrió. La planificación había terminado y era momento de la acción. El grupo había decidido confrontar directamente a Balaguer en su propio templo durante el servicio matutino que estaba programado para comenzar en 1 hora. ¿Están seguros de que quieren hacer esto?, preguntó el padre Luis por última vez, observando los rostros determinados de los 3 ancianos. Completamente seguros, respondió Aurelio con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Si no lo hacemos ahora, él va a conseguir nuevas víctimas mientras nosotros seguimos planificando. Carmen asintió. Y necesitamos que la gente que asiste a su templo vea con sus propios ojos lo que realmente es ese hombre. El templo de Balaguer estaba ubicado en un local comercial adaptado, con capacidad para unas 100 personas. Cuando llegaron, el servicio ya había comenzado y podían escuchar desde la calle la voz amplificada del pastor prometiendo prosperidad y sanidad a cambio de ofrendas generosas. «Escuchen eso», murmuró Miguel, señalando hacia el edificio. «Está haciendo exactamente lo mismo que nos hacía a nosotros, pero públicamente». Esperanza había coordinado con algunos vecinos del edificio para que los acompañaran como testigos y apoyo moral. Un grupo de aproximadamente 15 personas se había reunido frente al templo. ¿Listos?, preguntó Gustavo, quien había insistido en acompañar a su padre a pesar de las objeciones iniciales de Aurelio. Entraron al templo en grupo, causando inmediatamente murmullos entre la congregación. Balaguer estaba en el púlpito, vestido con un traje blanco inmaculado, predicando sobre la importancia de sembrar para cosechar. Cuando vio entrar al grupo, su expresión cambió dramáticamente. La sonrisa pastoral desapareció, reemplazada por una mezcla de sorpresa y alarma evidente. «Hermanos», dijo Balaguer tratando de mantener su compostura, «veo que tenemos visitantes especiales esta mañana». Aurelio dirigió su silla de ruedas hacia el frente del templo, seguido por Carmen y Miguel. El murmullo de la congregación se intensificó cuando reconocieron a personas que conocían. «Pastor Balaguer», dijo Aurelio con voz clara que llegó a todos los rincones del local. «Venimos a contarle a su congregación lo que usted realmente hace con el dinero que le entregan». Un silencio tenso cayó sobre el templo. Los feligreses observaban con expectación, sintiendo que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. «Aurelio, hermano», respondió Balaguer, su voz amplificada por el micrófono pero notablemente menos autoritaria que de costumbre. «Usted está confundido. Está siendo usado por enemigos de la fe». «No estoy confundido», replicó Aurelio. «Durante 3 meses le entregué dinero que necesitaba para medicinas porque usted me prometió sanidad completa. ¿Dónde está esa sanidad?». Carmen dio un paso adelante. «Y yo gasté los ahorros para las medicinas de mi nieta porque usted me aseguró que Dios multiplicaría mi dinero. ¿Dónde está esa multiplicación?». Miguel se apoyó en su bastón y habló con voz firme.
Y yo perdí todo lo que tenía ahorrado para reparar mi casa porque usted me convenció de que era una prueba de fe. ¿Dónde están las bendiciones prometidas? Los testimonios directos de las 3 víctimas causaron un impacto inmediato en la congregación. Varios feligreses comenzaron a intercambiar miradas significativas, reconociendo similitudes con sus propias experiencias. Balaguer intentó recuperar el control de la situación. Hermanos de la congregación, no se dejen engañar por estos ataques del enemigo. Satanás está usando la desesperación de estas personas para sembrar dudas entre ustedes. El padre Luis se adelantó. Pastor Balaguer, ¿puede explicarnos bíblicamente por qué Jesús nunca cobró por sus sanidades, pero usted exige dinero como condición para que Dios obre milagros? La pregunta teológica directa resonó en el templo como un desafío que no podía ser ignorado. Varios miembros de la congregación asintieron, reconociendo la validez de la interrogante. Esas son doctrinas católicas diseñadas para confundir, respondió Balaguer, evadiendo la pregunta. Este hombre es un falso profeta que viene a robar ovejas. Una mujer de mediana edad en la tercera fila levantó la mano. Pastor, yo también he estado entregando dinero durante meses esperando que mi esposo encuentre trabajo. ¿Cuándo va a llegar esa bendición? La pregunta abrió las compuertas. Otros feligreses comenzaron a hacer preguntas similares, compartiendo sus propias experiencias de dinero entregado y promesas incumplidas. Pastor, dijo un hombre mayor desde el fondo, mi hijo está enfermo y usted me dijo que si daba mi pensión completa, Dios lo sanaría. Pero mi hijo sigue igual y yo no tengo dinero para sus medicamentos. Balaguer se dio cuenta de que estaba perdiendo completamente el control de su propia congregación. Hermanos, no se dejen confundir. Estos ataques son exactamente lo que profeticé que vendría. Carmen se dirigió directamente a la congregación. Hermanos, durante 4 meses este hombre me quitó dinero que necesitaba para sobrevivir. Me hizo sentir culpable por tener dudas. Me amenazó con maldiciones si me iba. ¿Eso les parece el comportamiento de un pastor de Dios? Un murmullo de indignación comenzó a crecer entre los asistentes. Varias personas se pusieron de pie, algunas dirigiéndose hacia la salida, otras acercándose al frente para escuchar mejor los testimonios. ¡Suficiente!, rugió Balaguer, perdiendo completamente la compostura. No voy a permitir que destruyan este ministerio que Dios me encomendó. Pastor, dijo Aurelio con tranquilidad devastadora, si este ministerio realmente viniera de Dios, podría soportar preguntas honestas de personas sinceras. La observación simple pero profunda resonó en los corazones de muchos presentes. Era exactamente la duda que habían estado sintiendo pero no se habían atrevido a expresar. Miguel se dirigió a toda la congregación. Hermanos, nosotros no venimos aquí a atacar su fe. Venimos a advertirles sobre alguien que se aprovecha de esa fe para beneficio personal. Una mujer joven en la primera fila comenzó a llorar. Yo vendí mis aretes de matrimonio para dar una ofrenda especial que el pastor dijo que era urgente. Mi esposo todavía no lo sabe. Su testimonio desató una avalancha de confesiones similares. Personas que habían estado guardando secretos dolorosos sobre sacrificios económicos comenzaron a hablar abiertamente. Balaguer intentó un último control de daños desesperado. Hermanos, no escuchen estas mentiras. Yo puedo probar que Dios ha bendecido abundantemente a quienes han sembrado con fe. ¿Cómo puede probarlo?, preguntó el padre Luis directamente. ¿Dónde están esas personas bendecidas? ¿Por qué no están aquí testimoniando? El silencio de Balaguer fue más elocuente que cualquier respuesta. No podía producir evidencia de las bendiciones prometidas porque no existían. Esperanza había estado observando la reacción de la congregación y decidió intervenir. Como enfermera he visto a muchas personas mayores ser víctimas de este tipo de abuso. Lo que este hombre hace no es ministerio, es explotación de personas vulnerables. La autoridad profesional de Esperanza agregó peso adicional a las acusaciones. Varios miembros de la congregación se acercaron a ella, haciendo preguntas sobre cómo reconocer y evitar el abuso espiritual. Gustavo se puso de pie junto a la silla de su padre. Hermanos, mi papá casi pierde toda su pensión esta mañana por culpa de este hombre. Si ustedes no actúan ahora, pueden perder todo lo que tienen. El impacto emocional del testimonio familiar fue devastador. Padres y madres en la congregación comenzaron a imaginar a sus propios hijos en la situación de Gustavo, viendo a sus padres ancianos siendo estafados. «Esto es suficiente», gritó Balaguer, quitándose el micrófono y bajando del púlpito. «Si no quieren estar aquí, váyanse, pero no destruyan la fe de quienes sí creen». «Pastor», respondió Carmen con una sonrisa serena, «nosotros no estamos destruyendo la fe. Estamos liberando a personas de alguien que abusa de esa fe». La respuesta final de Carmen encapsuló perfectamente la diferencia entre fe genuina y manipulación religiosa.
Más de la mitad de la congregación comenzó a levantarse y dirigirse hacia la salida, muchos deteniéndose para agradecer a los 3 ancianos por su valor. Balaguer quedó en el púlpito vacío, observando cómo su imperio espiritual se desmoronaba en cuestión de minutos. Sus gritos de protesta se perdían en el aire matutino de Valencia. Aurelio dirigió su silla hacia la salida, seguido por su familia y los nuevos aliados que había encontrado. Padre Luis, dijo cuando salieron del templo, ¿cómo se siente haber presenciado la liberación de tantas personas? El padre Luis sonrió mientras observaba a decenas de exfeligreses compartiendo testimonios similares en la acera. Don Aurelio, creo que acabamos de ver un milagro verdadero. Personas que recuperan su libertad de conciencia y su dignidad humana. Carmen tomó la mano de Aurelio. Don Aurelio, gracias por tener el valor de aceptar ayuda esta mañana. Sin usted, todos nosotros seguiríamos siendo víctimas silenciosas. Miguel asintió, apoyándose en su bastón. Y ahora sabemos que nunca más tendremos que enfrentar este tipo de abusos solos. Mientras caminaban alejándose del templo, Aurelio se dio cuenta de que por primera vez en meses no se sentía como una carga para su familia o una víctima de circunstancias. Se sentía como lo que realmente era. Un hombre valiente que había encontrado la manera de transformar su sufrimiento en protección para otros.